Hey, muy buenas a todos, soy LadyMay. Continuando con The Outer Worlds, los mundos exteriores, justo por donde lo habíamos dejado. La última vez que estuvimos completando misiones secundarias, primero hicimos de caza recompensas y fuimos a cazar a 3 moradores, o bueno, líderes de los merodeadores o moradores o merodeadores, ¿no? Era así, diría que sí. Y bueno, les entregamos los 3 deditos, uno por cada morador o merodeador. Y ahora tenemos la misión secundaria esta, antes de saltar a la misión principal, que era hablar con el diligente de la conservera de Frontemar. Y bueno, que aquí nos habían mandado a acabar con un señor robot, uno de estos vigilantes que estaban, digamos, por la zona exterior de Frontemar y que, bueno, que el señor el Ludwig Miller, tenía entre ceja y ceja el tema de los robots y tal. Y bueno, entre otras cosas también, fuera de cámara, he abierto mapita, ¿vale? He descubierto pues bastantes zonas. He limpiado el escondite de los merodeadores, que era donde encontramos, creo que a la doctora esta de los merodeadores, que teníamos que cogerle el dedito y para entregárselo a Reyes, a la intendente. Y bueno, lo he limpiado a fondo y demás, porque se me había quedado una o dos cajitas cerca. Y luego también bueno, creo que bajando por esa misma ladera hacia el fondo dije, ¿qué es eso? Digo, bueno, no me entretengo más, ya lo haré. Lo revisé y bueno, era otro asentamiento de los merodeadores. No encontré absolutamente nada, pero luego por aquí, en el puesto de avanzado abandonado, me encontré con más merodeadores y con varios escritos en los que uno de ellos hablaba de una especie de... ¿cómo era? Como un escondite de recursos que estaba pues justo en el... aquí, escondite fluvial, que está justo en el río, bajando el río. Luego por aquí también me encontré con unos bichos de estos mastodónticos enormes. No fueron rival para mí, porque ya es como que tú, venga, bang, bang, adiós, muy buenas, y seguimos. Entonces, bueno, a pesar de que he limpiado las zonas, creo que los enemigos se respamean para, supongo que, darte balas y, bueno, es el suministro de balas constante para que no te quedes sin, no como en el Project Zero, que estoy hasta el coño de tener que revisar sala por sala. Por cada sala hay 40 fantasmas y por cada 40 fantasmas me tengo que marchar o me muero, porque no hay carretes. Ay, la nostalgia que es muy tóxica. Pero bueno, aparte de eso también he encontrado el pecio de transporte, que son como balizas de transporte que fueron abandonadas o lo que sea. Los pecios estos también están... también encontramos uno aquí, un pecio antiguo, que esto también estaba lleno de moradores, pero los moradores acabaron muertos a manos de, bueno, ante las garras de estos seres descomunales que son los mastodónticos estos que os estoy hablando. Que tenían el asentamiento, el nido, eso, los cafres estos que son de diferente tipo. Los mastodónticos son los enormes estos que tanta impresión me dieron. Y bueno, están por aquí también, en el escondite fluvial, por arriba, o sea, el escondite fluvial va por debajo de la tierra, siguiendo el río, y justo pues a mano derecha lo encontraréis. Ahí, bueno, bastante munición, bastantes cosillas, y de hecho ahí creo que un diario, el inventario estará aquí. Entonces encontré el diario de M. Baconu, que bueno, no lo puedo leer. Aquí me pone que es un objeto de misión, así que aquí lo dejo. Junto con el sable antiguo, junto con la plaquita que nos han dado, todo eso se queda ahí. Y bueno, si estamos listos y preparados, let's do it, tras este resumen que os he hecho. Pero claro, yo no me podía estar quieta, yo he estado fuera de cámara y yo no me podía estar quieta. En fin. Vertedero. Uy, Dios mío, qué de cositas. Ay, puedo hablarle. Searching for repair bay.
Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Ay, Dios mío. Ay, qué penita. Los sistemas de navegación, probablemente pueda arreglarte. Qué pena, no tengo ingeniería. Espérate. Espérate. ¿Y si me pongo...? Es que creo que no tengo tanta ingeniería. No tengo tanta ingeniería ni de coña. No, tengo 28 de ingeniería y con el traje puesto. Qué penita me da. Pues estoy por saltarme la misión esta y querer arreglarlo, porque me da muchísima pena. Líder del pueblo. Vale, pues lo tengo aquí. Bueno, pues tendré que venir aquí. ¿Usar? Pues no... Ah, bueno, esto supongo que es para llamar al ascensor, ¿no? Vale. Me gustaría hablar con el vicario, pero... Miss Holcomb, I need to explain this to The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Tobson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Tobson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Puedo venir después, ¿eh? Sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with... well, not fish. Ok. Ya esto os lo explica todo. O sea, tienen como no sé cuántas crisis abiertas en la ciudad. Y bueno, porque tienen la peste, tienen el tema de los cadáveres, de que si se muere gente tienen que pagar unas tasas de funerarias y que si no se convierten en morosos, y si esas tasas no se pagan y estas personas mueren, alguien del pueblo tiene que pagar esas tasas. O sea, al final es que alguien pague por todo esto. Un what if si hubieran tenido el control del mundo las multinacionales. Sí, efectivamente. Muy buenas. Parvati, tú eras la chica, que es que creo que tengo un escrito tuyo. Bueno, tuyo no, de tu padre. Registros. Carta de Phyllis, carta dañada, no. Tu madre ha fallecido por la peste. No, era como una especie de... No la culpes por lo que ha pasado. No. Era otra cosa. Violación anticipada. Tasas funerarias, al atún. Cafres, cánido. Diario chamuscado. Carta de coleccionista. Diría que había una... Creo que es una carta. No debo de haberla recogido. O quizás no se me ha registrado. O sea, encontramos una carta en un ordenador hablando de una tal Parvati, y la tengo justo aquí, y de que nació el 7, creo que de julio, y que su madre pues se tenía que ir a, creo que Terra 1, que es otro planeta, y la dejaba pues a cargo de su padre. Y entonces pues era como un rollo muy raro de que la madre se tenía que ir, el padre se quedaba con la niña, pero la niña se la tenían que entregar otros, supongo que encargados o algo de su tutela, y hasta que no se la dieran, el día que se la daban era su cumpleaños. Pero en la carta le decía al padre, la mujer, o sea, la madre al padre, que su cumpleaños el día tal, me gustaría que se llamara Parvati, no sé qué, y no sé. Muy buenas. Seems we've got a guest. Oh. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself.
Vale. Debe ser Reed el jefe de este pueblo, ¿no? I'm Reed Tobson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Excuse me? Es como, perdona, que tengo que estar uniformada. ¿De qué me hablas? Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Es que no soy una trabajadora. Me parece que te has formado una idea equivocada sobre mí. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Y claro, se ponen aquí a juzgar, ¿sabes? De que tú... Claro, alguien sube y dice, ay, otro trabajador y tal. Y claro, como no reciben visitas, porque, bueno, esta gente está en el culo del mundo, del universo, mejor dicho. A ver, necesito reparar mi nave y busco un regulador de corriente. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Hola. Mr. Tobson ain't liable to be keen on dismantling it. ¿Qué I tal? beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Yo a Reed le estoy haciendo así en la boca y le estoy diciendo... Deja que la chica hable, que me interesa saber lo que ella va a decir. No lo que usted tenga que decir, señor Thompson. Pero bueno, a ver... ¿Achicharrarme? Oh, yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when we buried him. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Ya he ido. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Ok. Eso de que esté prácticamente abandonada no es cierto porque hay robots mecanoides por ahí pululando que ya me he recorrido todo el mapa, ya he estado viendo lo que hay. ¿A qué te refieres con prácticamente abandonada? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Ok. No creo que esa gente se tome bien lo de quedarse sin electricidad. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. ¿Por qué? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Nada de lo que me cuentas es problema mío. It's our problem, not yours, but I'm asking for your help. If those workers don't come back, Edgewater is going to collapse. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Vale, ¿cómo reconoceré a Adelaida? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Ok. Vale, que esos desertores son los que no se han unido a los merodeadores estos que te atacan nada más verte, que los merodeadores son más que nada gente que se droga y que para obtener esa droga ataca a otros o ataca líneas de suministro o lo que sea para hacerse con esta droga y bueno, digamos, fundirse un poco todo y comer y sobrevivir fuera y bueno, caza y sobrevive más o menos como puede fuera. Y es gente que, bueno, que
no habla demasiado, que se comunica por gruñidos, algunos que tienen las, digamos, sus capacidades comunicativas están mermadas por el tema de la droga, y bueno, tampoco quieren formar parte de todo el engranaje este destructor. A ver, los empleados debieron de marcharse del pueblo por algún motivo. That reason was me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Creo que no. Ni siquiera yo lo entiendo. O sea, cuando... vale, aquí, Cathy, que vaya bien y que aproveche. Ni siquiera yo... es que ya a mí me entra todo el Grinch cuando una empresa se denomina a sí mismo familia, que es como, bueno, hay familias y familias, y bueno, este tipo de familias es bastante tóxica. A ver, no puedo prometer nada. Of course, I understand completely. Here, let me give you the passcode to the geothermal plant. A sign of good faith, for so politely listening to me as I ramble on. Are you setting off for the Vale? Because I know my way around. I mean, in case you want a guide. I mean, if that's all right with you, Mr. Tobson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented, and may prove useful to you. Vale, sí. Sí. Me vendría bien la compañía. Por fin, una primera compañía. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Venga, adiós. O sea que Parvati, has conseguido un acompañante. Los acompañantes son personajes que se unirán en tu aventura y te ayudarán de distintas formas. Los acompañantes proporcionan apoyo en combate, sus talentos potencian los tuyos, aumentan las capacidades de carga y puedes desbloquear habilidades especiales de combate para los acompañantes con el talento inspiración. Great. Ventajas de acompañante. Has subido de nivel y puedes recibir una nueva ventaja. Ve a la pestaña, la página de tu acompañante, registro. Vale, ok. Es que con todo lo que llevo. A ver. La cosa es cómo llego a ventajas. ¿Cómo llego a lo de mi amiga aquí presente? Ah, mira, aquí Parvati está aquí, coño. Aquí. Esta lista de acompañante incluye todo lo que necesitas saber sobre tus acompañantes. Podrás consultar talentos, estadísticas, efectos de estado y equipo. Para cambiar el equipo de tu acompañante, selecciona primero el objeto que deseas sustituir y a continuación el objeto compatible por el que sustituirlo. Vale. Ok. Vale, Parvati, tienes una pistola ligera, que es bastante chula, pero... de hecho, es bastante mejor que la mía. Es bastante mejor que la mía. Y tienes esto. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, Parvati. Mono de taller, que es tecnología 5. Vale, pero no te cubre absolutamente nada, ¿no? Intimidación. Vale. Vale. Pues... evasión. Te voy a poner esto. Vale. Y esto. Ahí. Así las dos vamos medianamente equipadas. A ver. Unificación de ingeniería. Vale. Estupendo. No tienes más, ¿no? Vale. Pues nada, a distancia intermedia, combinado, agresivo, no, tú defensivo, hija. Déjame el agresivo a mí. Intermedia,
Cerca, no, cerca, tú quédate cerca. Quédate cerca de mí. Ok, pues ya estamos. Yo voy a dejar las cosas tal y como están porque tiene un equipo bastante bueno. Salvo la armadura y tal. La verdad es que está muy bien. Vale, Parvati. We better clear out of Mr. Tobson's office before we talk. Sí, ¿no? Es como mejor salimos. Salimos antes de que... Antes de que el jefe nos pida el Twitter. Tengo el problema de que a cada NPC que interactúa con nosotros quiero adoptarlo. Sí, es algo muy común. Es algo muy Hey, común. ma'am, can we talk? Sorry. Can we talk? Sí, vale. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. ¿Por qué dices eso? Mr. Tobson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Ya. Nunca es la parte de la empresa la única historia, Parvati, no te preocupes. A ver, ya lo suponía, Reed no me pareció precisamente un ejemplo de honestidad. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. Ya. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Tobson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Vale, no se puede culpar a nadie por querer marcharse. Este pueblo tiene sus muchos problemas. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Tobson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Vale. ¿Para qué querías hablar con el vicario? ¿Para activar un interruptor en tu molino eléctrico? About if what Mr. Tobson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. They're neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. Ay, Dios mío. La han infravalorado durante tantísimo tiempo que creo que por eso se va disculpando constantemente. Y es como, joder, Parvati, ven para acá que te achuche, que vamos, que te meta la cabeza entre las tetas y te diga que todo va a salir bien. Joder, pobrecita. ¿Dónde puedo encontrarlo? The mission's on the east side of town. You can't miss it. On account of it being the only clean thing. Ok. Supongo que no pasa nada por probar. Iremos a verle. Thanks, ma'am. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Vale. Pues vamos. Han dicho que está hacia el este, por ahí se va al este, así que... Aquí, esto es el edificio este que lo vi hace... Creo que, bueno, en el pasado streaming y dije, tengo que entrar aquí. Y ya, es que estaba abierto. Ya, es lo normal, hija, cuando entras en un sitio así. Creo que son los planetas. Bueno, pues está aquí el señor este. Vamos a ver. Parvati, por favor, hija de mi vida, quiero abrazar. Sí, es que pobrecita, pobrecita. A ver, muy buena, señor. Yes, what is it? You're an outsider. Sí. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. De Soto. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town?
Me gusta mucho esta interacción con los personajes, o sea que depende del personaje que llevemos en el grupo, los NPCs reaccionarán de un modo u otro. Entiendo que esa conversación está obviamente planificada, pero quizás depende de según qué personajes llevemos en el futuro, pues quizás unos reaccionan de un modo u otros de otro. A ver, ¿cómo sabías que no soy de aquí? I've never seen you before, and there's been no paperwork indicating a transfer. Half the time it's wrong, but a new worker without paperwork? Unheard of. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here, except for Ms. Holcomb, who, for some reason, doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just... there's more to it all than numbers. Sorry. Tal vez sea por tu actitud despectiva. No es muy propia de un vicario, ¿no? Me sorprende un poco que desdeñes de esta forma a tus feligreses. No, tal vez sea por tu actitud despectiva. Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. Bueno, ¿no es tu trabajo elevarlo? Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Espera un momento, ¿acabas de referirte a este pueblo como un lugar miserable? Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. Vale. ¿Qué clase de consejo espiritual ofreces aquí? Que no sé exactamente qué tipo de religión profesan, supongo que no sé, quizás a las estrellas o a los planetas o algo corporativo también, ¿quién sabe? They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No. How about, work fortifies the spirit. True exhaustion awaits idle hands. Solo quería saber en qué consistía vuestra religión. The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. ¿Qué significa OIC? The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. ¿Cómo habláis con ese gran arquitecto a través del rezo, la meditación? You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us. Ok, o sea que al libre albedrío. Muy bien. Vale. No parece una filosofía religiosa muy motivadora. ¿A qué podéis aspirar? We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects ourselves, after a fashion. Vamos, un rollo corporativo también. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Cuéntame más, a ver. Well, first there's the matter of the secret blood rites and animal sacrifices. I'm kidding. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. Vale, bueno, ok. Si quieres ir por esos derroteros, vale. Parvati quería hablar contigo sobre algo que Reed nos pidió que hiciéramos. What? I thought you would talk to him. No. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Ve tú. Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Tobson asked you to do?
Dejar sin electricidad, sin energía a los desertores de Adelaide. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Vale, ¿qué opinas del grupo de Adelaide? They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? No, pero sí una más libre. Eso depende de la capacidad de su líder fuera de vuestros muros. Astute. But I am here, not in the deserter camp. So that's not a variable I can account for. A ver, ¿cuál es tu consejo? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Es que eso es ya lo que me ha pedido Reed. ¿Acaso es eso posible? Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. ¿Y eso por qué? One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, Va a ser el I'd pay a diario. handsome sum for the book. Va a ser el diario que tengo entre manos, ya verás. ¿Para qué quiere un vicario un libro prohibido y herético? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Creo que las autoridades estarían interesadas en saber que andas buscando ese libro de contrabando. ¿O necesitaría saber un poco más sobre ese libro antes de aceptar? It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Lo tengo. Bakonu handwritten in the lower corner. Justamente lo tengo I'll yo por mark where I aquí. saw it on your map. Assuming you're serious? It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. ¿Te refieres a este libro? Pues aquí tienes. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. O sea, es como... ¿Que está en francés? ¡Yo no sé francés! La globalización se llama, hijo de mi vida. ¿Nunca has oído hablar de ello? ¿No querías ese libro para impedir que los demás lo leyeran o solo lo querías para ti? Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. Claro, claro. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Se te ha caído la máscara, pero vamos, así. Se te ha caído la máscara, vamos, más rápido imposible. ¿Por qué pensabas que el libro contenía las respuestas que buscas? Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. ¿Qué es el filosofismo? Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true.
They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakonu's thoughts came more than a century after his death. Un vicario en busca de un libro prohibido no da muy buen ejemplo, ¿no crees? The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bakonu journal. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Bueno, sí, podría, pero... ¿Y yo qué gano? Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a toss-ball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Oye, pues el vicario ni tan mal, ¿eh? O sea, le va lo duro con el tema del cuerpo a cuerpo y encima le gusta, se le da bien piratear cosillas. Traductor, señor mío, traductor, sí, a eso vamos. A ver, consejo espiritual, ¿eres un vicario de verdad? Of course. I'm a vicar who is dedicated to his calling. More dedicated than any other you'll find in this colony. I joined the OSI to help decipher the grand plan. But instead, I ended up the vicar in a prison due to ignorance and politics. Then I came here. Satisfied? Bueno, me parece bien, vamos. Fantastic. Let me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. ¿Has visto, Parvati? Que ya tenemos... Bueno, espero que tú también te vengas, Parvati, que este lugar no tiene nada bueno para ti. En fin, tecnología me han dicho, ¿no? Ahí. Creo que me pedían 56 puntos. Y creo que 2 aquí. Estupendo. Aplicamos y ventajitas. Mantenimiento superior. Salud inicial y... Vale. Pues que me dé algo de experiencia, 50% más de experiencia los asesinatos por el acompañante. Estupendo. Oye, pues ni tan mal. O sea... Dos amiguitos que nos vamos con ellos al espacio. Tu acompañante quiere decir algo, el registro de acompañante. Ok. Bueno, pues nada. Eso sí, el vicario no nos ha dicho nada nuevo. Tenemos que convencer a esta gente de que vuelva, pero... A saber. Where are we headed? Me gustaría preguntarte algo sobre lo que dijiste You mean antes. about the mission being too clean? Sí, ¿no se supone que debe ser un lugar limpio? Es una iglesia. I know, but Vicar says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicar sees is one that ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Le da a la cabeza a esta señora, ¿eh? Eres mecánica. Siempre que ves una máquina es porque necesita reparaciones.
fixing the universe is a job for somebody way better than the likes of me. Anda, venga, volvamos al trabajo. Eso sí, como ya tengo creo que los puntitos, vamos a hacer la misión esta de muere robot. Y que creo que nos quedaba por ahí. Vale. No sé cuántos compañeros podemos llevar en el equipo. No sé si son 2 o si son 3. Poco a poco nos los llevamos a todos. Bueno, quiero pasar, ahora que tengo a Parvati, quiero pasarme por el asentamiento este donde estaba la chica esta, que se apellidaba Chandler. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Zoe? Zoe Chandler, me parece. Y quiero ver si hay interacción entre ellas o lo que sea. A ver. Por aquí. Quiero reparar a este señor. Y a ver si la misión esta de muere robot, muere, se me arregla de otro modo que no sea acabando con el pobre robot este que, en fin, está dañado. Se cree que esto es el hangar. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. Sí. Venga. Pero puedo hacerlo yo, o sea que no te preocupes. That's not bad work, ma'am. You done this before? Algo. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. Ok. Oye, ¿no me debes nada por las reparaciones? Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice family is the highest possible reward. I have been programmed to deliver this pre-approved message. Bueno, pues nada. Eso es ridículo. Pero bueno, venga. Me voy. Vaya tela. En fin, voy a volver con Ludwig y se le voy a decir, oye, que ya he reparado el robot. ¿Reparado? Pero si tenías que matarlo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues ya está reparado. Y he invertido muchos puntos en ingeniería, ¿eh? O sea que... No se me aguste el tonto. A ver. Muy buenas, caballero. Caballero. Bring us honor, soldier. ¿Qué tal? Ya no tienes que preocuparte más de ese explorador. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold mechanical hearts. What? Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. ¿Tu arma secreta está detrás de un retrete? Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Sí, pero ¿y una persona? On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Ok, venga. Pues nada. Pues otra vez para adentro. Vaya tela. Vaya tela. Pues nada, venga. Si es que no la cogí yo antes, porque estuve desvalijando el interior de la cantina. No sé si os acordáis. Mantipilar. Asquito. Supongo que los abren así para que también sepas los puntos débiles. Con el modo este de DTT. Para que sepas hacia dónde apuntar, del mismo modo que para el tema de los bichos estos mecánicos. Dicen, tú se brilla, dispara ahí. Pues del mismo modo que te daban esta pistita, supongo que este tipo de estudios sobre las criaturas del lugar son como pistas a la hora de tú enfrentarte a ellos. A ver. You're not a big drinker, are you?
No, no te preocupes. No bebo mucho. A ver... Ah... ¿Está aquí? Hijo de puta, pues aquí detrás no lo busqué. Vale, pues nada. Vámonos. Aquí la gente se pasa todo el día, ¿eh? Venga. Voy al otro lado. Si es que encuentro para dónde es. Vale, es por ahí. Me gustaría probar el tema de la habilidad esta, conjunta. A ver si tengo opción. De momento está bien, ¿eh? O sea, me he podido recorrer el mapa yo solita. Y sin ningún problema con el tema del combate. Pero bueno. A ver. Caballero. Caballero, espérate. Bring us honor, soldier. He encontrado un paquete del que me hablaste, venga. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Vale, ¿y ahora qué? Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Ya he entrado ahí. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Tobson. Ya lo tengo. O sea que... ¿qué esperas que encuentre allí? A ver. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Vale, ¿y cuál es el plan? Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Ok, Frontemar está en medio de la nada, no tienes ningún contacto. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. Ok, ¿cómo puedo conseguir uno de esos módulos? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. Parvati, ¿tú sabes algo de módulos lógicos de estos? I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Parece fácil. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Menudo alivio. Menudo puto alivio. En fin. Tenemos que irnos. Vamos a abrir mapa.